Hola, buenos días, compañero o compañera de guerra. Recibo un saludo. Hace varios años me había yo estado planteando una especie de interrogante de cómo podría explicar las relaciones internacionales a no internacionalistas. Es decir, a esos estudiantes que no conocen realmente lo que hace un internacionalista o a personas a las que simplemente les llama la atención el nombre. Todo esto sin caer a menudo en conceptos y en definiciones que pueden resultar un tanto tediosas, al menos de entender, y que para el principiante no le conducen a un sitio en concreto, repitiendo así los conceptos y las definiciones de autores en cuyos casos escribir su simple apellido es una tarea aún más difícil que recordar sus palabras. Para desarrollar esta idea, hay que partir del hecho de que en el contexto internacional, ya sea el nombre de relaciones internacionales o simplemente política internacional, quizás también algún otro nombre que haga referencia a la palabra internacional, existe un altísimo grado de hipocresía. Y aunque la palabra suene algo dura, todo esto se puede corroborar en el momento en el que estudiamos historia para entender una realidad. Leemos autores como Maquiavelo, Sun Tzu, Hans Morgenthau y muchos otros. Y como decía yo en un video pasado, estudiamos guerra de esto y guerra de aquello. Todo esto de la hipocresía en el ámbito real se ve reflejada en que con frecuencia los que están a favor de la paz o la seguridad internacionales son los que a menudo acumulan más armamentos. Y ahí tú puedes poner el nombre al país que se te venga a la mente. Por lo tanto, desde una perspectiva un poco más sencilla, yo creo que las relaciones internacionales funcionan similar a las personas o a los actores que están dentro de un salón de clases. Si puedes recordar tus épocas como alumno de estudios primarios o secundarios, en el aula fuiste partícipe de varios acontecimientos que te involucraban en mayor o menor medida. Vimos a alumnos muy aplicados, muy inteligentes, alumnos que no eran menos inteligentes pero quizás un poco más ingenuos, el riquillo de la clase como yo le llamo, el alumno marginado, el amigo de todos, el alumno que lambisconea al profesor o a la profesora, el problemático o el alumno buena onda. Como sabes, son varias las personalidades que dan vida y forma a un salón de clases, incluyendo también al profesor. Las relaciones internacionales funcionan similar a ese salón de clases, solamente que en vez de alumnos podemos cambiar el nombre del riquillo o el del aplicado o el del ingenuo por el nombre de algún país que se te venga a la mente y que tenga ciertas cualidades. Por ejemplo, el alumno muy aplicado o el conjunto de alumnos muy aplicados dentro de ese salón de clases bien puede representar a las naciones del sudeste asiático que en poco tiempo han alcanzado un desarrollo económico y tecnológico que desde el punto de vista histórico ha asombrado a los intelectuales. En el caso de los alumnos ingenuos, podrían estar representados por esos países que están luchando para incursionar en la esfera internacional en diferente ámbito, por ejemplo el económico, el comercial, sacar partido de la globalización. El alumno riquillo, como yo lo he puesto aquí, bien puede estar representado por el país que ha alcanzado la riqueza económica y ya tú puedes encontrar cualquier nombre que se te venga a la mente de un país que tenga ciertas características. Por ejemplo, Estados Unidos, que ha alcanzado un éxito económico o que alcanzó un éxito económico independientemente de lo que esté sucediendo en esta actualidad. También están las naciones de Europa que alcanzaron su propio desarrollo económico y así también algunos otros países que podemos aplicar estos criterios. El alumno marginado podría estar representado por el conjunto de países que viven aún debajo del umbral de pobreza, al menos su población, y que se ven prácticamente obligados a utilizar sus recursos naturales como forma de mediación o como forma de lograr cierto respiro económico, o dotando a otros países de una mano de obra barata o de recursos como bien podrían ser minerales, madera a bajo precio. El amigo de todos, como lo he puesto aquí, bien podría ser un país de esos pequeñitos que apenas podemos recordar, en que su cantidad de población no es tanta y su territorio no es tan vasto, que simplemente se ven obligados como a coquetear con los países grandes, con los países medianos, para que el país grande quizás le ofrezca la seguridad y demás aspectos que convienen a esto que llamamos desarrollo.
Y aquí ponemos el alumno que lambisconea con el profesor o la profesora. Bien podría ser ese conjunto de países, que durante una escalada bélica parece que son aliados de uno, pero después, cuando este país empieza a hacer algunas otras cosas, tratados bajo el agua, secretos, diplomacia secreta se llama eso, pues parece que ya son amigos de otro. Estos tipos de personalidades doble cara. Así como las personas tienen dos personalidades, también los países tienen múltiples facetas en el ámbito internacional. En un momento pueden estar a favor de la paz, en otro momento pueden usar la guerra como recurso o como último recurso, en otro pueden ser más cooperativos, en algún otro pueden abandonar algún organismo multilateral y hacerse de oídos sordos. El alumno problemático podría representar a aquellos países que son terroristas o que son calificados como países terroristas, donde el tema del crimen, la seguridad no tienen mucho sentido para ellos. En algunos casos puede ser vinculado con algunos países del Medio Oriente, aunque el terrorismo puede ser abordado desde diferentes vertientes. Y el alumno buena onda, que podría representarse como el país al que simplemente es sinónimo de cooperación con diferentes actores del escenario internacional. Como yo te decía, las relaciones internacionales son como ese salón de clases donde todos los alumnos quizás charlan entre ellos, a veces se pelean, a veces se separan, los mejores amigos tienen discusiones que los llevan a atacarse, y así son los países también. Por lo tanto, el rol del internacionalista es más o menos como la de un profesor de instituto, donde su labor es entender qué sucede con los alumnos, darles ciertos consejos, ofrecer su cátedra, y ya cada alumno va tomando del profesor y del instituto lo que más le conviene para su propia vida o para su propio pensamiento. El internacionalista vendría a ser esa personalidad que trata de entender por qué existen las enemistades, por qué existen países desarrollados, cómo los países desarrollados pueden ayudar a los menos desarrollados. Tratan de entender el interés que mueve a las personalidades internacionales y a los diferentes actores. El rol del internacionalista no es pronosticar un suceso, porque esa no es nuestra función. Es más que nada entender un proceso histórico y con ese entendimiento ofrecer un discurso sobre un presente. Si te gusta mi contenido y si esta explicación te gustó o tuviste un poco de dificultad para entenderla, pues en la parte de comentarios házmelo saber y tal vez haga otra parte. Recibe un saludo y hasta la próxima.